Buenas tardes, vamos a empezar, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar en esta tarde y entregar el servicio al Señor. Pongámonos todos de pie. Señor, en esta tarde te agradezco por tu misericordia, tu amor y tu bondad, Señor, que has derramado en nuestra vida, Señor. Señor, te pido en esta tarde, Señor, que bendigas este tiempo de enseñanza en esta tarde, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, abre nuestro espíritu, Señor, que reciba la enseñanza, que podamos entender y comprender todos los misterios de tu palabra, Señor, que seamos llenos de ti, Señor, de tu palabra y de todo lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos continúas enseñando cada día más y más, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos al estudio bíblico semanal del Ministerio Nueva Vida. Ya el hermano Ben oró por cada uno de nosotros y qué bueno que estamos hoy aquí reunidos a compartir la palabra del Señor. Póngase cómodo, tome su Biblia y quiero compartir con ustedes esta palabra. Ya algunos han oído de esto, pero vamos a profundizar un poco más sobre este mensaje. Hoy vamos a hablar sobre la ley de la muerte o de la vida. La ley de la muerte o de la vida. Vamos a comenzar entrando en el libro de Primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 10. ¿Lo tenemos ahí, no? No. Busquémoslo. Vamos a esperar. La ley de muerte o de vida. Es muy importante como cristianos que comprendamos esto, ¿no? Sobre la ley de la muerte o la vida. Así se llama el título del mensaje de hoy. Y creo que la encontramos ya, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Amén. 1 de Timoteo. Sí, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Ya la tenemos, ¿no? Amén. Bueno, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuriosos y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dice al iniciar que la ley es buena. Podemos sentarnos. Pero dice que la ley no es para quién. La ley no es dada para quién. Para los que hacen la sana doctrina. No, la ley no es dada, exacto, para los que hacen la sana doctrina, o sea, para los justos. La ley no es para los justos. Diga, la ley no es para mí. No es para mí. No fue dada para el justo. ¿Verdad? La ley no ha sido dada para el justo, sino para los que transgreden la ley. Y vamos a entrar en este tema porque en estos tiempos son los tiempos más difíciles, son los tiempos de la apostasía. La gente está hablando de la apostasía, ya está aquí, ya está entre nosotros. O sea, ¿de dónde es de esperar? Hoy ya está entre nosotros la apostasía. Porque la gente quiere regresar hacia atrás después de conocer a Jesucristo. Pero no atrás del mundo, sino a teorías que no tienen que ver nada con el reino de Dios y su palabra. Quiero que busquemos el libro de Romanos,
y entendamos para qué se introdujo la ley, diremos nosotros, Señor, pero ¿por qué pusiste la ley? O sea, ¿qué sentido tiene la ley? Si la ley, ¿verdad? ¿Para qué pusiste la ley, Señor? ¿Por qué? ¿Qué sentido hubo en la ley? ¿Para qué fue establecida la ley? En Romanos capítulo 5, versículo 20, habla de esto. Vamos a dar un viaje casi por toda la Biblia para entender esto, así que vamos a poner un poco de agilidad ahí en los dedos. Romanos capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver por qué se introdujo la ley. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? Para que sobreabunde el pecado. Dirán ustedes, ¿cómo es posible que Dios cree la ley para que abunde el pecado? Pero la Biblia lo dice, ¿o no lo dice así? ¿Ah? ¿O yo leí mal? Lo voy a leer. 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y quién introdujo la ley? Dios. Lo que pasa es que por medio de la ley es que tú sabes que hay pecado. Porque cuando no hay ley, no hay pecado. Si no hay una ley, no me pueden acusarme. O sea, Dios estableció la ley para que conociéramos que era pecado. Porque el hombre se estaba condenando sin conocimiento de pecado. Pero la ley te abre los ojos y te hace ver realmente qué es pecado o qué no es pecado. ¿Cierto? Como dijo el hermano. Gracias, hermano. Ahora, la ley por sí misma la ley por sí misma le da poder al pecado. Y vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, le dije que vamos a viajar un poco. Capítulo 15, 56. Corintios capítulo 15. Permítame, creo que tengo un error aquí. Primero Corintios capítulo 15, versículo 56 le dice, ¿no? Permítame. 56. No, perdón, sí, 56, disculpe. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. O sea que el pecado rinde su poder, ¿en dónde? En la ley. Ahí es donde está el poder del pecado, en la ley. Porque la ley misma nos muestra el pecado. Vamos entendiendo esto porque a veces no entendemos algunas cosas o las oímos porque oímos que otra gente lo dice, pero es bueno siempre escudriñar la palabra para entender cómo es que ahora la ley no nos afecta a nosotros, o si nos afecta o no nos afecta, ¿verdad? Porque de repente dice la Biblia que se pierde por conocimiento, pues conocimiento se va a perder. No puede ser eso. Tenemos que tener y conocer la palabra de Dios, porque por falta de conocimiento se pierde su pueblo. Ahora, nosotros dependíamos de la ley como seres humanos. En Gálatas capítulo 3:10 dice lo siguiente, la dependencia de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 10. 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Entonces por eso estamos en un gran problema en este tiempo de apostasía, porque la gente quiere volver a la ley. Y si yo vuelvo a la ley, soy maldito. ¿Entendemos eso? Porque la gente quiere conocer de la ley, ahora quiere agarrar la ley y hablan de la ley y hablan de Yeshua y hablan de Jesús,
¿verdad? Y cambian las palabras por hebrea para ver si de otra manera, no sé. Se han levantado muchos así, con esas mentiras. Pero dice aquí claramente que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas de la ley. Y no solo son los 10 mandamientos, hay muchas leyes. Hermano. Que yo pensando, porque hay religión que guardan mucho la ley, que viven por la ley, nosotros sabemos cuál es. Que entonces la ley, y yo siempre digo que en aquel tiempo de la ley era bueno, pero hay que cumplirla toda, porque entonces no están haciendo y ellos no van a hacer como hacían en aquellos tiempos, porque era ojo por ojo, diente por diente, y todo era según lo que la ley decía en aquel tiempo. Sí. Y recuerde, algo que dice el hermano. Póngale a participar con el hermano ahí. ¿Te gusta eso que están animados a participar? Mira, varón, aquí hay un problema. El problema es que nosotros somos salvos por gracia. Sí. Entonces, si nosotros seguimos llevando la ley, pues estamos rechazando la muerte de Jesucristo en la cruz, Claro. que Él derramó su sangre ahí, o sea, que Él tenía un pecado bien grande. ¿Me entiendes? O estamos en la ley o estamos en la gracia. No podemos estar en los dos lados. en los dos lados. Exacto. ¿Me entiendes? Y por medio de la ley no somos salvos, porque aquella gente que murieron en la ley tuvieron que esperar que Jesucristo descendiera a las profundidades. Ya vamos a llegar ahí. Perdón. Ya vamos a llegar ahí. Vamos a buscar entonces el libro. Está poniendo buena la cosa. Hebreos capítulo 8. Vienen bien despiertos hoy, ¿verdad? Estamos en sanguíneo. Gloria a Dios por eso. Porque a veces venimos bien cansados y luchamos, pero estamos aquí. Es que lo importante es eso, como dijo David, Señor, no te entregaré ofrenda que no me sea sacrificio. Y cuando uno viene cansado del trabajo y viene a buscar la palabra de Dios, ese es realmente el amor que sentimos por Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 8, versículo 11. Hebreos capítulo 8, versículo 11. Perdón, capítulo 8, versículo 4. Versículo 4, me fui muy arriba. Dice que así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, está hablando de Jesús, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de cosas celestiales. Eso era la ley. La ley era una figura y una sombra de las cosas celestiales. Como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Ahí entramos entonces en un nuevo pacto, que la gente que se ha ido para la ley, o que está en la ley, no entiende eso. ¿Cómo va a haber un nuevo pacto? Dice. Pero dice aquí que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Estamos ahí, ¿verdad? Ahora podemos entrar a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Capítulo 9, versículo 14. Y ahí va a arrancar, le voy a dar chance que llegue. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Estamos ahí? Dice así, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios viviente. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte de un testador. Un testamento no es válido hasta que el cliente, como dice uno, se muere. Ya cuando muere la persona, entonces el testamento está al 100% y se puede dividir las partes, ¿no? Era necesario para que se cumpliese que Jesús mismo se entregara como testador para que se cumpliera ese testamento y funcionara el nuevo pacto. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador
vive. Por eso es importante que entendamos eso. La nueva ley perdió su razón, ¿no? ¿O sí? ¿O su poder? ¿Qué fue lo que perdió? Es que la ley. Ajá. Oh, perdió cuando Jesucristo murió en la cruz. Sí, pero ¿qué se perdió de la ley? Como- Porque la ley dice no matarás. Ahí está, ¿no? Pues yo creo que no se ha perdido. ¿Perdió o cómo fue la cosa? ¿Ah? Jesús le quitó el poder de la muerte a la ley. Y eso fue lo que pasó. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley. ¿Ah? Jesucristo mismo dijo, yo no vine a abolir la ley. O sea, la ley no está abolida, pero ya no se presenta de la manera que nosotros vemos. No, no es nuestra propia capacidad humana, no. Es que Jesús salió adelante para darle el verdadero valor a la ley. ¿Me entiende? Por eso cuando usted se fija en la ley y quiere cumplir la ley, no va a poder. No lo va a poder hacer. Pero no digamos que la ley quedó sin funcionar. Porque Jesús mismo lo dijo, no vino a invalidar la ley. O sea, no vino a quitarle el valor a la ley. ¿Me entienden? Pero en este asunto nos quebramos la cabeza. ¿Y ahora cómo es el asunto? Vamos a ir más adelantito. ¿Sí? Vamos a buscar el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, y es ahí donde nos agarran en curva, como dicen. Sí, porque nos dicen, bueno, ¿y cómo es que no, tú dices que quedó inválida la ley si Cristo mismo dijo que no venía a invalidar la ley? Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Permítanme. Capítulo 2, perdón, versículo del 5 en adelante. Haya pues entre ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús, al cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, ofreciéndose obedientemente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le fue exaltado hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Jesús está sobre toda autoridad, y la ley tenía su propia autoridad, ya lo vimos. Y la finalidad de la ley era darle valor y mostrar el pecado, ¿cierto? ¿Y el pecado encontró fuerza dónde? No. ¿A dónde encontró fuerza el pecado? Lo acabamos de decir. En la ley. Y todos estamos en ese día y ven y que vamos y no sabemos qué hacer. Porque aparecen esos neojudistas, porque son neojudistas, ¿no? O sea, son judíos disfrazados de cristianos, cristianos disfrazados. Eso es una mezcla. Y te invitan a cumplir la ley, que Jehová, y que aquí, y que allá, ¿verdad? Y no mencionan el nombre de Jesús, quieren dejar a Jesús como un profeta. Y eso es lo que sigue creyendo los judíos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto o no? Los judíos siguen esperando a Jesús, ¿verdad? O si no, lo meten por la línea de Mahoma, ¿ves? Los musulmanes. Y es la otra línea que están llevando a muchos cristianos que no conocen la palabra de Dios. Pero Él es el mediador del nuevo pacto, Jesucristo. O sea, para que yo pueda cumplir la ley, yo necesito el Espíritu Santo. Él me va a ayudar y me va a mostrar. Así que no se quiebre la cabeza. Imagínense que Dios no nos hubiera dado ese mediador, ese ayudador, perdón, ese consolador, estaríamos perdidos. Y vamos a entender entonces en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos a ir a hablar un poquito de esto de la muerte. Hebreo. Sí, capítulo 2, versículo 14. Para que entendamos un poco más lo que Cristo ha hecho por nosotros. Capítulo 2, versículo 14. Dice, ¿lo tienen ahí? Capítulo 2, versículo del 14 al 15. Voy un poquito más rápido.
Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. O sea, ¿cómo vamos a matar la muerte con la muerte? Explíqueme, ¿verdad? Está difícil, ¿no? ¿Cómo puedo matar la muerte con la muerte? Porque esto es espiritual, no es de conocimiento humano. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Vemos cómo la muerte de Jesús mata a la muerte. O sea, la muerte de Jesús vino a destruir la muerte eterna. Vemos el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Y lo que mencionaba el hermano, vamos a ir un poquito más adelante. Porque aquí vemos la gran obra que el Espíritu Santo hace en Jesús. Y cómo el Señor dice que se humilló como un siervo. ¿Sí? O sea, usted piensa siendo Dios, teniendo el poder de todo lo que puede hacer, poder de crear, es el único, el diablo no puede crear nada. Y tener que humillarse como hombre. O sea, si analizamos un poco el sacrificio de Cristo y nos detenemos un poco ahí, nos damos cuenta de su amor. Porque no tenía necesidad de salir de su comodidad en su reino. Él estaba bien. Sí, la misma Biblia dice que Él se ofreció por nosotros. La gente cree que los judíos lo mataron. No lo mataron los judíos, ni lo mataron los romanos. Dice que Él se ofreció. Él mismo dijo, yo les aseguro que en 3 días yo puedo derrumbar este templo y volverlo a construir. Y él mismo dijo, yo me ofrezco. O sea, fue que se ofreció, él se puso ahí. Él sabía que iba a encontrar la muerte, pero él se puso ahí. O sea, a él no lo mataron. No fue, ay, vamos a ir, que se mete a alguien y lo van a matar, ¿no? Cuando lo fueron a buscar, él dijo, sí, llévenme. ¿Verdad? Y me gusta una parte ahí. A veces hablamos mucho. O sea, por conocimiento no sé, pero decimos de que ese Pedro, mal discípulo, dice, ¿verdad? Cobarde que abandonó al Señor. ¿Quién fue el primero que salió a la defensa de Jesús cuando lo llevaban? Fue Pedro. Pedro fue. Entonces realmente tenemos ideas de cosas de la Biblia, pero es que a veces no la leemos. Pero Pedro fue el que se lanzó a matar al que iba a agarrar al siervo, ¿verdad? El que estaba ahí. Porque su idea no era detenerlo, era matarlo. Algún movimiento de Jesús que él hizo a un lado para que no, pero le voló la oreja. Entonces Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús. Y lo hizo al final. Y murió y dijo que él no era merecedor de morir como Jesús cuando lo crucificaron. Él dijo que lo pusieron con los pies para arriba, para abajo. Porque él no era merecedor de morir como su servidor, como su maestro. Y yo creo que entendamos esa obra que Dios ha hecho en nosotros. A veces pasamos por la vida y no nos detenemos ahí. Y les voy a recomendar que miren la película de La Pasión de Cristo. Eso no es nada lo que hizo, lo que le pasó a Jesús. Eso no es nada. La tortura romana estaba hecha no para que muriera rápido la persona, sino que para que durara sufriendo. Y fueron 6 horas. Y Cristo, cuando muere en la cruz, cada hora que Él hizo fue para redimir la creación, porque en 6 días se hizo la creación. No en 7, porque 7 descansó el Padre. Miren todo lo que significa la muerte de Jesús. Aguantó las 6 horas para que cada día fuera redimido. Cada uno de los 6 días de la creación que el enemigo, el diablo, había tomado y había destruido, Jesús mismo vino a redimirla. ¿Verdad? Y no pudieron tocar sus huesos porque dice que no iba a quebrarse ninguno de sus huesos. Lo terrible es que si usted se pone parado y guindado su cuerpo de sus brazos, porque todo el peso de su cuerpo estaba en sus brazos, ¿verdad? Aparecen los dibujos que tenía una tablita ahí, pero no una tablita, había un clavo metido ahí. Y para que no se rompieran sus brazos, lo amarraban. Si no hubiera brazos, su caso hubiera roto de herida y hubiera abierto. Pero ¿cómo es el trabajo tan grande de la obra de Dios que al meter sus clavos no rompieron sus huesos? Ninguno de sus huesos fue tocado. Y según explica la historia, como hacían los romanos, debajo de sus testículos había un cuerno.
para que cuando ¿cómo se llama? El condenado cayera, se rompiera y se abriera en dos. ¿Cómo creen que estuvo Jesús? Estuvo elevado hasta arriba y se mantuvo ahí durante esas 6 horas. Es increíble lo que Jesús hizo por nosotros. Él pudo haberse soltado, pero Él no permitió que tocaran su cuerpo, porque estaba escrito que no se iba a romper ninguno de sus huesos. Los romanos eran terribles para... Y estaba escuchando también de que los judíos castigaban a sus mismos judíos y les ponían la cuenta de 40 menos 1, ¿verdad? Latigazos. Porque si se pasaban de los 40 latigazos, era tan fuerte el golpe de los latigazos que provocaba que la gente se orinara y defecara y le saliera todo lo que había dentro de su cuerpo. Entonces, por conciencia, los judíos no permitían que hubiera más latigazos, pero los judíos no fueron los que los latigaron, ellos se lo entregaron a los romanos. Entonces no fueron 40 latigazos, fueron más, ¿verdad? Y dice la Biblia en esa parte, usted lo puede leer en la crucifixión de Jesús, dice que no solo lo latigaron, sino que se ensañaron con él. ¿Sabe qué es ensañarse contra alguien? Se cogieron con él. Se turnaban. Venía uno, cuando ya se cansaba, ponía al otro y al otro, ¿verdad? Entonces todo eso Jesús lo hizo por nosotros. Y no sé cuánto usted se ha detenido en ese momento a pensar en eso. Porque Jesús estuvo dispuesto a que lo latigaran. Pero imagínese todo después de haber pasado, si uno pasa una situación, una enfermedad, y ya cuando pasa la enfermedad pues uno se siente bien, pero él no tuvo esa opción. Porque después de latigarlo durante toda la madrugada, al día siguiente había que llevarlo para que cargara su propia cruz. A él no le ayudaron. Acostumbraban a ayudarles a los demás, porque no podían. Pero a él no. Alguien tuvo misericordia de él y le ayudó un momento, una parte, no toda. ¿Sí? Fue Simón, exactamente él. Simón de Cirene. Él fue quien le ayudó. Entonces él tenía que cargar con su cruz hasta allá arriba, ¿verdad? Y no solamente fue que lo latigaron, se burlaron de él, lo escupieron. Y explicaban ahí que la corona de espinas no era espinas de naranja, ¿verdad? No era espinas de naranja. La naranja chiquita, no, era una espina que es un espino que crece en Israel, grande, y es venenoso. Y lo forraban con cuero de vaca bien tensado, para que cuando metieran la corona, no solo le quedaba, sino que entraran las puntas de su cerebro, en su cráneo. Todo eso sufrió. Y entonces la quitaron, la corona la tuvo que llevar también. Y dice la Biblia, y vamos a ir a esa parte en Isaías donde dice que por su llaga, no dice sus llagas, como algunos, exactamente, Isaías 53, no dice que por sus llagas no, por su llaga hemos sido sanados. Es porque él mismo se convirtió en una sola llaga, todo su cuerpo. Dice también Isaías, dice que mis huesos podían ser contados. ¿Cómo usted podía contar los huesos de alguien? Explíqueme usted eso. Alguien puede estar flaco y puede estar desnutrido, pero usted no le puede contar los huesos. Le podían contar sus huesos porque estaban al aire libre, se veían. Porque los látigos normales eran con una bolita, pero esa tenía 3 y eran de metal. Si usted entra un poco a internet puede buscar ahí sobre todo eso. Y tenía 3 puntas de hierro, como medias lunas en la punta, y tenían cuerno. Entonces cuando eso lo lanzaban, entraba en el cuerpo de él y jalaba la carne. Cada golpe jalaba carne. No eran uno, eran 3 golpes, porque eran 3 lunas de metal. Parece que tenían esa forma. Entonces entraban y jalaban. Todo ese tiempo él sufrió eso. Yo no sé usted, pero una de las partes más sensibles del ser humano es su espalda. Es más sensible. Usted golpea el pecho, el brazo, no hay problema. Pero se golpea en la espalda. O cuando usted estaba niño, si su mamá se le pasó un fajazo y le pegaba en la espalda, y era un fajazo. No era como que le pasó a Jesús. Y mire lo que hizo además de eso. Al morir en la cruz, le metieron una lanza, porque había que meterle la lanza al que estaba guindado para matarlo, ¿cierto? Exactamente en el costado para entrar y tocar su corazón y como él dice, despacharlo más rápido, por decirlo así. Pero cuando entró la lanza, no salió sangre, sino que salió agua. Para que se cumpliera la escritura donde decía que él era el agua viva.
y se asombraron también. Cuando Jesús muere, está el tabernáculo. Dice que el velo se rompió en dos. El velo impedía que cualquier persona se acercara a la presencia de Dios. Entonces, cuando se rompió el velo, significaba que Jesús mismo había abierto la puerta para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente delante del Padre y hablar con Él. ¿Verdad? Todo eso lo ha hecho Jesús por nosotros. Y es bueno que siempre nos detengamos a pensar en este tiempo que se acerca la fiesta navideña, pensar en lo que realmente significa, ¿verdad? Porque dice que celebran el nacimiento de Jesús. Dije, va. Pero pensemos en esto, en lo que Jesús hizo por nosotros. No me quiero pasar de tiempo. Dice aquí, en Primera de Pedro, capítulo 3, lo que decía el hermano. Mire cuánto grande es el amor de Cristo por nosotros. Primera de Pedro 3:18, y aquí estoy yo tratando de hablar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesús mismo tuvo que bajar al infierno, al Hades, tuvo que bajar. Porque recuerden que habían muerto muchas generaciones sin conocer a Jesús. Entonces no era justo que esas generaciones se perdieran. Y Jesús sabía eso. Entonces tuvo que bajar y predicarles el evangelio a ellos para salvarlos. No es que estaba descansando. Su cuerpo estaba ahí, pero su espíritu tuvo que bajar. Y salvar aún todas esas almas que habían sido rebeldes en el tiempo de Noé, que no quisieron escuchar la palabra de Dios. Entonces vemos que la salvación de Dios siempre ha sido salvar al ser humano. Ellos estaban perdidos. ¿Cuánta gente murió antes de Jesús? Miles de millones de personas. Pero Dios tuvo misericordia. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Vamos a Apocalipsis. Habla también de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. El que vino y estuve muerto, Jesús mismo habla, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya la muerte no tiene ningún poder. Pero dice la gente, ¿y por qué la gente se muere? Se muere porque tiene que entregar su tiempo. No está hablando de la muerte de tu cuerpo, está hablando de la muerte de tu espíritu. Dios tiene el poder, ¿verdad? Y dice aquí claramente que Él tiene las llaves del Hades, las llaves de la muerte y del Hades, del lugar de los muertos. Yo sé que a veces como cristianos no nos damos cuenta de todo el sacrificio que Dios ha hecho, y espero que esta palabra sea para que cada uno de nosotros reflexionemos sobre eso. Nosotros no servimos al hombre, servimos a Dios, pero servimos a Dios amando al hombre, porque no podemos ignorar al prójimo. Si Jesús mismo, sin conocernos, se atrevió a morir por nosotros, ¿cuánto más podemos hacer nosotros por otros que necesitan de Cristo? Por eso es importante que nosotros no podemos callar este evangelio. Tenemos que hablarle a la gente. Aunque nos cueste, tenemos que hablarle a la gente. Porque la gente necesita conocer a Cristo. ¿A dónde estaba yo cuando no conocí a Cristo? Estaba perdido en mis pecados. Romanos 5:10. ¿A dónde estamos nosotros? Romanos capítulo 5, versículo 10. Te adoramos, Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es la esperanza que tenemos. Después de ser enemigos de Cristo, dice que después de ser enemigos de Cristo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tenemos que estar convencidos que realmente hemos sido salvos. Tenemos que estar convencidos de la misericordia que Dios tiene de nosotros. Tenemos que estar realmente convencidos que si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, realmente hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí? Dios no está viendo tus imperfecciones, ya las conoce. Dios no está pidiendo tampoco que seas el mejor predicador, no. Dios no está pidiendo que tengas todos sus dones, tampoco. Dios está pidiendo que reconozcas y dependas de Él. ¿Verdad? Pablo decía, ¿verdad? Y lo dice en su palabra y quedó escrito, que él se considera esclavo de Cristo. Y es bastante grande lo que está diciendo. Porque un esclavo obedece a su amo. Y tal vez no te das cuenta del valor que Dios te ha dado en la cruz del Calvario, lo que tú vales, porque estás pensando lo que la gente dice, o lo que puedes o no puedes hacer. Dios tiene una promesa en Juan capítulo 8 y nos sigue alentando Dios. Y dice su palabra en el capítulo 8, versículos 50 y 51. 51, perdón. 50. Dice Jesús, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Está hablando de la segunda muerte. ¿Sí? Porque la Biblia dice realmente que nosotros no morimos, sino que entramos en el descanso. En el descanso de nuestras labores, ahí vamos a descansar. Pero tenemos que laborar primero en el reino de Dios para poder descansar. Hebreos capítulo 13, ya para cerrar. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 3. 13 dije, pero es 3. Del 14 al 16. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Estamos en Hebreos capítulo 3, 14 al 16. 3, capítulo 3, versículo 14 al 16. Porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Seguimos 17. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Es que realmente la incredulidad nos persigue todos los días de nuestra vida. Y tenemos que aferrarnos al amor de Cristo. Entender que no necesitamos ningún título. Ella nos dio un título como hijos de Dios. Ese es el mayor título que usted puede tener. Porque la gente quiere ser reconocida por un título. ¿Verdad? No se trata de crecer, se trata de menguar. Cristo mismo lo dijo.
¿Quién quiere ser el mayor entre ustedes? Ser el siervo de todos. No estaban los discípulos peleando de, no, yo voy a estar a la derecha del Señor, no, yo también, no, aquí voy a estar primero que vos, diciendo uno al otro. Parafraseando estoy. ¿Sí? Pero les dijo, quien quiera ser el mayor, hágase el más pequeño. Y eso es lo que nos cuesta, servir a los demás. Miren, es una de las cosas que el ser humano está peleando cada día. Quiere ser reconocido. Y Jesús no quería ser reconocido. Dice que la fama se extendía por todo Judea y Samaria, la fama de Jesús, pero él no pedía fama. Le decía a los que sanaban que se callaran, que fueran a presentar su ofrenda ante los sacerdotes, como estaba escrito en la palabra, en la ley, que fueran a presentar su ofrenda porque habían sido sanados, pero que no le dijeran a nadie. Lo importante es que usted aproveche su vida, haga algo, ayude a alguien, sirva a alguien. No importa. Los títulos vamos a entregar, dice la Biblia que vamos a rendir nuestras coronas delante de Él. Y si usted no lo llaman apóstol, profeta, no importa. Sépase llamar siervo de Dios. Es el mejor título que usted puede tener. Es el mejor título. Dice Hebreos, para cerrar ya, capítulo 4, versículos del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente al Padre a través de Cristo para encontrar en Él misericordia y encontrar la gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios te socorre en todo momento. ¿Sí? Y el día que te sientas perdido, que te sientas confundido por el pecado, o te sientas impuro delante de Dios, tú puedes acercarte confiadamente a Cristo. Que Cristo mismo comprende tus debilidades, aquí lo dice. Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Todos vamos a ser tentados de una u otra manera. Pero lo importante es que no nos soltemos, como ya lo dijimos atrás, sino que seamos firmes en lo que Dios nos ha encomendado. No se trata de dones, no se trata de milagros, no se trata de prodigios. Se trata de que reconozcas quién es tu Rey, quién es tu Salvador. Y que si humildemente tú le sirves, Él se va a encargar de darte las herramientas que necesitas. O sea, los dones son tus herramientas. Es lo que Dios te está dando para servirle, nada más. Cuando nosotros agarramos una carrera, el que gana es que llegue al final. ¿Verdad? Pero en el reino de Dios nadie se va a perder. Dicen que hasta los que son faltos de conocimiento, los que la gente denomina tontos o cualquier cosa, que ni aún eso se van a perder. Entonces nosotros tenemos esa gran labor de llevar el ministerio de la misericordia. Dice que bienaventurados los que son misericordiosos, porque encontrarán misericordia. ¿Sí? Tenemos que ser más misericordiosos que antes y detenernos hoy si realmente estamos buscando a Cristo o estamos viviendo realmente su palabra. Tomarnos el tiempo para leer su palabra. Mire, cada vez que usted toma la palabra de Dios, usted se conecta con Cristo. Automáticamente su mente cambia, su pensamiento cambia. Entonces el enemigo lo que quiere es robarle su tiempo. Eso es lo más valioso que tiene el ser humano, es el tiempo. Pero eso no es lo más valioso, su salvación es lo más valioso. Y cuando usted encomiende sus cosas a Dios y le diga, Señor, si esto no me conviene, quítalo, usted sea sincero y Dios se lo va a quitar. Yo le pregunto, ¿qué es lo que más vale para usted hoy? ¿Qué es lo más valioso que tiene? Su empresa, su trabajo, no sé qué sea. Pero si eso le está quitando el tiempo a Dios, Dios se lo va a quitar. Así que no se ponga. Dios así es. Pero digo, Dios así es. Cuando usted está afanado en algo y le está quitando el tiempo a Dios, Dios se lo va a quitar. Y a veces pregunta uno, ¿por qué no me funciona lo que hago? ¿Por qué no funciona mi empresa como quiero? Dedíquele más tiempo a Dios a ver si no va a funcionar. ¿Verdad? Yo creo que nos pongamos de pie y vamos a orar para cerrar.
Ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor, te damos. Oh, bendice. Vamos a orar al Padre a través de nuestro Gracias, Señor. mediador, Cristo Jesús, nuestro Salvador. No sé cuánto usted tenga conocimiento de Dios, o cuánto tiempo está en el Evangelio, o si viene comenzando. Lo importante aquí es Él, que Él sea el centro de nuestra vida. Y que aprendamos a amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo le dice: he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán para mí pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Oiga bien, seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que es viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el sacrificio que has hecho por nosotros, por tu Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que lo que tenga, o las posesiones que tenga, o la inteligencia que tenga, o la astucia que tenga, Padre, me aparten de saber que tú eres mi Dios y mi Salvador, que tú eres el que sostiene el hilo de mi vida, que tú eres el que hace despertar mi cuerpo cada día con un soplo de vida, Padre, porque mi vida es tuya y en tus manos está, y mi familia en tus manos está, Señor. Hable con él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque bien te fue dar tu Hijo para demostrar la abundancia de tu amor por nosotros, Señor. Qué mejor ofrenda que tu Hijo ahí en la cruz. Gracias, Padre, por este nuevo pacto que has decidido poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, no permitas que los sentimientos, las emociones o las actitudes exteriores a nosotros nos aparten de saber que tú eres el que sostiene nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, por si no hemos valorado esa muerte tuya, Cristo, por si no hemos valorado tu sacrificio. Y hoy nuevamente retomamos, Señor, esa promesa que hicimos de aceptarte y recibirte como el único Salvador de nuestra vida. Ayúdanos a que podamos ayudar a otros a conocerte, Señor. Que saquemos de nuestra vida el egoísmo humano que nos impide llevar tu palabra, Dios. Quita las inseguridades, quita nuestros miedos, Dios. Y que podamos hablar de tu palabra. Que nos convirtamos cada uno de nosotros, Señor, en voces andantes de tu palabra. Todo esto, Padre, te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu, el cual nos guía y nos ayuda a cumplir tu palabra. Espíritu Santo, perdónanos si te hemos entristecido, si nos hemos afanado en las cosas de este mundo, olvidando hablar contigo, Espíritu Santo, y pedirte ayuda, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consolador. ¿Quién como tú, Señor, para ayudarnos? Tú que conoces todas nuestras debilidades y toda nuestra humanidad, Señor. Gracias, porque siendo Dios, tú humillaste, tomando condición de hombre, para conocer al hombre y conocer sus sentimientos y sus debilidades, y poder luego de morir en la cruz salvar su vida, su alma, y también poder ayudarle
a llevar su vida sobre la tierra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra y todo mérito es para ti, Señor. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Hacedor, tú eres nuestro Maestro, Señor. Ayúdanos a llevar esta vida de cristiano en verdad y, Señor, ser cada día un sacrificio vivo, como dice tu palabra, llevando tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a ofrendar esta noche. Gloria. Qué lindo es Dios. Alabanza al Cordero. Hermana Ruth, quiero orar por las ofrendas. Venga. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios mío, por este estudio tan precioso de tu palabra. Oh, recordarte, Dios mío, recordando tu muerte, Dios mío, en aquel día que lo hiciste por cada uno de nosotros. Ahora, Dios mío, Jehová de los ejércitos, mira a cada uno de los que van a ofrendar, Dios mío. Que tú le bendigas 100 por 1, Dios mío. Y como dice tu palabra, que tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ya estamos despedidos. ¿Qué día es, baby?